Bueno, muy Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia. Por cuestiones técnicas, les sugerimos entonces a los participantes que activemos el micrófono solamente en el momento en que vayamos a hablar. De lo contrario, lo tengamos apagado. Pues como ustedes se dan cuenta, esto tiene interferencias en el desarrollo de la conferencia. Entonces, les pedimos el favor que todos cumplamos como con esta sugerencia. Bueno. ¿Hay forma, Magda, de detectar ahí quiénes serían las personas que no tienen el silencio? sí, ya voy a mirar a ver quiénes son. Pues ahí Como está. para hacer la observación precisa. Carolina. Bueno, yo creo que vayamos dando inicio al ejercicio. Hoy nos convoca entonces la conferencia Economía y Salud Mental en tiempos de crisis. Esta conferencia ha sido propuesta o convocada por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente a través del programa de psicología. Vamos a, lo que se pretende precisamente es como dar una respuesta o abrir un espacio de reflexión acerca de la importancia de cómo abordar esta contingencia, ¿cierto? Y cómo esta contingencia actual entonces ha tenido cantidad de implicaciones y efectos a nivel mundial en muchos aspectos, pero específicamente en esta conferencia nos centraríamos en abordar o dar una mirada especial al tema de la economía mundial y de las implicaciones que todo esto también ha tenido en la salud mental de los seres humanos, de las personas. De igual manera, entonces, se abordará el tema de cuáles serían los retos que se nos proponen o que se vienen para el abordaje de esta crisis desde la parte empresarial y desde la parte personal. Yo quisiera entonces hacer como claridad de que nos acompañarán 3 docentes de la Universidad Católica que han tenido amplia experiencia en este campo, en estas temáticas, y no sé si Alejandra ya está por ahí, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, para que también dé el saludito a los docentes o hable pues algo sobre este evento, esta conferencia, y pasemos a presentar los docentes. Bueno, buenos días para todos. Diana, por acá estoy ya conectada. Un saludo muy especial desde la Universidad Católica de Oriente. Como bien lo mencionaba la decana Diana, fue una iniciativa desde la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con el fin pues como de contarle a las personas que seguimos presentes que la universidad sigue con las puertas abiertas, sigue trabajando y con su compromiso con toda la comunidad del Oriente Antioqueño. Es por eso entonces que la temática es un poco compartida, buscando pues obviamente durante estos momentos de crisis poderles transmitir a ustedes, quienes nos acompañan en la reunión de hoy, pues como algunos tips o alguna contextualización sobre las medidas económicas y psicológicas que puede tener como la calamidad actual. Entonces como darles una bienvenida y creo que es importante ya darle paso como a la temática. Le voy a pedir el favor a los profesores, pues obviamente comenzamos con la profesora Carolina Rincón de Ciencias Económicas y Administrativas para que comiencen entonces con el desarrollo de la temática. Un saludo para todos y recordarles que la universidad está presta como a ofrecer estos espacios en pro de la comunidad.
Bueno, muy buenos días. En cabeza pues de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, como lo comentaba la decana, vamos a dar paso a la conferencia denominada Economía y Salud Mental en tiempos de crisis. En realidad uno piensa en la temática, en la denominación de la conferencia y uno dice qué relación pueden tener la economía y la salud mental, y pues yo creo que todos lo estamos viviendo y nos hemos visto afectados de manera psicológica por todo el impacto que actualmente está teniendo la crisis. Es importante comenzar como contándoles o haciendo claridad sobre que la economía es una ciencia social. De manera que si decimos que la economía es una ciencia social, vamos a entender que este efecto que está surtiendo consecuencias principalmente económicas, pues tiene impacto en la sociedad, tiene impacto en nosotros como seres humanos. Ahora, somos nosotros mismos, los seres humanos, los protagonistas de la economía. Sin embargo, pues acompañados de instituciones del Estado, de las otras instituciones que son apoyo para el funcionamiento de la economía, somos nosotros quienes estamos haciendo la actividad productiva, o somos nosotros quienes estamos sufriendo las consecuencias sobre el paro de la actividad productiva, entre otros. Entonces esa es como la principal idea que quiero dar sobre el vínculo que existe entre la psicología, la salud mental y la economía. La economía es una ciencia social, por ende tiene impacto sobre los seres humanos. La conferencia la vamos a dividir entonces principalmente en tres partes. En una primera parte lo que queremos es hacer una contextualización general sobre cómo es que estamos viviendo ese impacto sobre la economía directamente, ¿cierto? Para posteriormente pasar a mirar qué es lo que ha venido haciendo el gobierno y qué podemos hacer nosotros mismos como partícipes o protagonistas del sistema económico. Y finalmente, pues terminar como asentando un poco eso al tema específico de la salud mental. Entonces, en esta primera parte, donde queremos comenzar con un contexto general de lo que está pasando en términos económicos, es como contar a nivel nacional y a nivel mundial cuáles son esos efectos que han hecho que sintamos de manera muy profunda las consecuencias sobre, por ejemplo, nuestros niveles de ingresos. Entonces, al inicio estamos hablando de principios del mes de marzo. En la economía tuvo dos choques muy importantes que se dieron de manera simultánea y fueron inicialmente comenzamos a experimentar una caída en los precios del petróleo debido a una guerra de precios existente entre Arabia Saudita y Rusia, ¿cierto? Y debido a que la primera economía afectada por el tema del COVID fue China, y China a nivel mundial es una de las economías que más consume commodities, es decir, que más consume materias primas, entre eso el petróleo. De manera que la desaceleración de la economía de China tuvo consecuencias sobre la disminución del precio del petróleo de manera simultánea con lo que estaba pasando entre la guerra de precios de Arabia Saudita y Rusia. Pero simultáneamente, eso fue a principios del mes de marzo, simultáneamente empezamos a vivir la propagación del COVID en América Latina, y pues en nuestro país no fuimos ajenos a ese efecto. Entonces, son como dos choques inesperados que tuvimos en el sistema económico y que han tenido pues esas consecuencias que les cuento. En esta diapositiva es como para mostrar un poco por qué nos afecta tanto la caída del precio del petróleo. Y es que históricamente el precio del petróleo es esta línea azul profunda. Históricamente lo que se ha visto es que a medida que varía el precio del petróleo, nuestra tasa de cambio tiene modificaciones directas. Entonces, una vez el precio del petróleo va cayendo, por ejemplo aquí a marzo del 2015, en promedio en 2015 quedó en $53 por barril, la tasa de cambio representativa nuestra estaba en aumento. De manera que
Recuerden en el año 2012 más o menos, cuando nosotros teníamos un tipo de cambio de 1.798 pesos por dólar, ¿cierto? En ese momento el precio del petróleo era de 111 dólares por barril. Mire. Nuevamente el precio del petróleo, pues nuestra tasa de cambio se vio muy afectada. Actualmente a precios, a datos, perdón, de ayer, es decir, 22 de abril, el precio del petróleo está a niveles de 20 dólares por barril y la tasa de cambio tocando los niveles de 4.045 pesos por dólar. Ahora uno se pregunta, pero bueno, ¿y eso qué consecuencias tiene? ¿Por qué es tan trascendental que suba nuestra tasa de cambio? Pues el primer efecto que tenemos luego de que hay un aumento en la tasa de cambio es precisamente que nosotros empezamos a experimentar movimientos en los precios internos, es decir, la inflación tiende a subir una vez sube la tasa de cambio. La inflación se refiere a los precios a los que nosotros consumimos los servicios, de manera que estamos experimentando una pérdida de la capacidad adquisitiva nosotros los hogares cuando vamos a consumir. Perdón, no estamos escuchando. Hola, Caro. Por, ¿Me escuchan? sí, Caro, es una emoción. Por Sí. favor, les agradecemos a quienes van ingresando, silenciar los micrófonos y cerrar las cámaras para poder facilitar la dinámica de la presentación. Es muy importante poder escuchar, pero pues ya al final hacemos las preguntas. Listo, les agradecemos mucho. Dale, Caro. Ok, Magda, ¿me están escuchando? Sí. Ok, entonces decía que el hecho de que aumente la tasa de cambio pues tiene unas consecuencias directas, primero sobre la inflación y segundo que la deuda pública colombiana en su mayoría está valorada en dólares, lo que hace que la deuda pública en estos momentos se esté inflando. Otras consecuencias que tienen estos dos efectos, tanto el precio del petróleo como de la tasa de cambio, es que, por ejemplo, el Estado colombiano recibe regalías por la explotación de petróleo y en estos momentos donde el sector se está viendo contraído, pues el ingreso por regalías del Estado se va a estar viendo disminuido, además de que una de las principales empresas del Estado es una empresa mixta, es decir, participación privada de particulares y además del Estado, Ecopetrol, pues teniendo menores ingresos por la caída del precio del petróleo, pues va a dar menos utilidades al Estado y eso con consecuencia directa sobre el déficit fiscal, es decir, sobre la capacidad que tiene el Estado en estos momentos de financiarse para poder seguir emitiendo estos gastos que está teniendo que emitir por cuenta del conflicto que actualmente tenemos, el impacto que actualmente tenemos. Seguido a esto, analicemos un poquito más
el efecto que estamos teniendo directamente por el tema del COVID. Magda, qué pena, la diapositiva no me... Bueno, y cuando pensamos en el tema del COVID, entonces los efectos tanto para países desarrollados como para países emergentes, es decir, que están apenas en esa vía del desarrollo, pues los impactos son grandes. Miren, si comparamos el SARS, que fue un virus dado entre 2002 y 2003, también a nivel mundial con mayor impacto en China, en ese momento los casos fueron solamente de 8.096 personas a nivel mundial y las muertes solo fueron 774 personas a nivel mundial. En el caso del coronavirus, que es lo que estamos viviendo actualmente, al día de ayer ya los casos a nivel mundial iban en 2.628.894 personas, con un total de muertes de 182.992 personas. Es decir, que si teníamos alguna referencia con el SARS, que fue un virus que afectó la economía principalmente de China, pero también afectó la economía mundial, ahorita podemos decir que el efecto que estamos teniendo con el coronavirus pues va a ser muchísimo mayor en la economía mundial. Y acá lo vemos. Con el SARS, el PIB de China, el Producto Interno Bruto chino, solamente creció un 2%. En ese entonces China crecía a un 11% y cayó al 9%, es decir, que el impacto pues tampoco fue tan profundo, por lo menos no tasas negativas. En este momento, el impacto que se espera en todas las economías... Les pedimos el favor de apagar los micrófonos, gracias. La caída que estamos teniendo en todas las economías, como por ejemplo China, Japón, países asiáticos, zona euro, Alemania, pues está en una escala muchísimo más grande a lo que habíamos visto en temas anteriores, pues de otros virus. Ahora, mostrándoles un poco cómo nos está impactando el COVID en referencia, por ejemplo, a la crisis financiera global del 2009, que fue una crisis también de gran magnitud. Vemos que en realidad en la crisis financiera global del 2009 la economía mundial cayó en menos 0.1%. Ahora, lo que estamos experimentando actualmente con este gran encierro proyecta a nivel mundial una caída del menos 3%, caída de la que no van a ser ajenos ni los países desarrollados ni las economías emergentes. Las economías desarrolladas, que es el azul oscuro, se espera caigan hasta niveles del menos 6.1%, y mientras que las economías emergentes se espera caigan a niveles del menos 1%, pues sin tener en cuenta ahí el caso de China. Ahora, ¿qué es lo importante en este tema? Pues que las economías emergentes se espera caigan menos que las desarrolladas. Sin embargo, las economías emergentes o las que vamos en vía de desarrollo enfrentamos muchos choques adicionales a los que enfrentan las economías desarrolladas, no solamente la pandemia, sino que además experimentamos la caída de la demanda de nuestros bienes y servicios, la caída de la demanda de materias primas, el desplome de los precios de esas materias primas por esa menor demanda, fuga de capitales, es decir, en eso entonces no habrá inversionistas que quieran venir a invertir en nuestros países bajo este escenario de incertidumbre tan fuerte que tenemos, pensando además pues de aumento de costos de endeudamiento, que nosotros no contamos con sistemas tributarios relativamente estables, de manera que podamos dar frente con beneficios tributarios a la comunidad, etc. Entonces es un impacto superior en las economías emergentes en términos generales frente a las economías desarrolladas. A ver, pasando rápidamente a América Latina, ¿qué es lo que vemos en América Latina? En América Latina, que somos en la mayoría economías emergentes o en vía de desarrollo, en América Latina estamos teniendo 4 principales efectos. Primero, que el menor crecimiento de China, Estados Unidos y Europa nos afecta mucho porque nosotros todos
exportamos bienes intermedios que van directamente a estas economías y que pues actualmente por la menor actividad productiva que ellos están teniendo, pues no están consumiendo nuestros productos. China, por ejemplo, es el principal socio comercial para todas las economías de América Latina. En América Latina exportamos el 10% a China, tema que por el confinamiento y el cierre de fronteras de China, pues entonces ha caído ese nivel de exportación nuestra hacia China, y nosotros importamos el 18% de China también, y esas importaciones también se han visto reducidas, y son importaciones de bienes intermedios que luego nosotros los transformamos en bienes finales para nuestro propio consumo y para la exportación. En especial, por ejemplo, casos de repuestos para automóviles, electrodomésticos, productos electrónicos, farmacéuticos. Entonces, todo esto va teniendo pues implicaciones sobre la actividad productiva colombiana y de América Latina. Cadenas de suministros globales. América Latina importa bienes intermedios de China, como decía ahorita, que luego nosotros mismos transformamos y exportamos, y esos términos, esas cadenas se están viendo pues como interrumpidas por el menor consumo de este país. Caída en los precios de los productos básicos, es decir, en los commodities, pues eso tiene consecuencias en los términos de los intercambios, ya que al caer el precio de los commodities, de las materias primas, nosotros somos exportadores de materias primas. Entonces, pues ese es el caso que ahorita hablamos de, por ejemplo, el petróleo, que entonces tiene consecuencias sobre nuestros ingresos. Y vulnerabilidad externa, vista principalmente como una mayor aversión al riesgo de los inversionistas, es decir, no tenemos en estos momentos inversión extranjera directa en nuestro país, y eso también se refleja, por ejemplo, en la tasa de cambio por una menor entrada de dólares al país. Menor oferta de servicios como el turismo. En el sector turismo se espera, por ejemplo, una contracción de entre un 8 y un 25%, y en términos generales un desaliento del consumo global. Entonces, como para concluir esta parte mundial, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo una crisis o una recesión que supera la crisis financiera mundial del 2009 y que es incluso superior a la Gran Depresión. Se proyecta para términos mundiales una caída de la economía del 3%. Eso pues está teniendo considerables efectos negativos principalmente en actividades como el comercio, el transporte, el esparcimiento, el turismo, etcétera. Además de otros sectores pues que por estos efectos se están viendo perjudicados. Y en este tema Colombia no es la excepción. Colombia también tuvo entonces un frenazo en seco, y voy a pasar a hablar aquí específicamente de las consecuencias sobre la actividad productiva en Colombia. Estos datos que les voy a presentar son datos tomados a partir de Fedesarrollo, una publicación que hizo el 21 de abril Fedesarrollo, donde toma dos escenarios para hacer estas proyecciones sobre los impactos de los sectores productivos. El primer escenario, entendido como un escenario base, parte del supuesto de que la duración de la cuarentena va entonces hasta mediados de mayo, y que luego de que pase esta cuarentena que se levanta en mediados de mayo, la economía se va a ir recuperando relativamente rápido, después pues como de este choque, retomando paulatinamente toda su capacidad productiva durante el segundo semestre de este año. Pero el escenario pesimista supone o presupone una débil recuperación del consumo privado para lo que resta de este año, ya que ese escenario pesimista va a suponer una primera recuperación de la economía posterior al levantamiento de esta primera cuarentena, pero supone que luego hay una caída adicional en la actividad productiva a raíz de que va a haber una segunda cuarentena después del mes de mayo. Entonces son dos escenarios. El escenario base
que terminamos esta cuarentena a mediados de mayo y ya la actividad productiva empieza a recuperarse con una buena recuperación en el segundo semestre. Pero un escenario pesimista que nos dice que salimos de esta cuarentena, hay una activación económica lenta y posteriormente vuelve a haber un confinamiento que vuelve a parar la actividad productiva del país. En estos dos escenarios, fíjense lo que nos están mostrando. Nos está mostrando que, por ejemplo, en el sector manufacturas, la caída que se espera en el escenario base es de menos 1.9% y en el escenario pesimista de menos 6.4%. Cuando nosotros pensamos en esos porcentajes proyectados desde el año 2019, por ejemplo, para el sector manufacturas, se proyectaba que en el 2020 el sector creciera un 1.6%. De manera que ambos escenarios tienen un impacto muy alto sobre este sector. Miremos actividades inmobiliarias, que es otro que está alto y llama la atención. En el 2019, la proyección que se tenía para este año, el crecimiento de esas actividades inmobiliarias era de un 3%. Fíjense que tanto en el escenario base como en el escenario pesimista tienen contracciones a niveles muy fuertes, cayendo en el pesimista hasta el 14.6%. Un escenario que también llama la atención es la construcción, que en el escenario base caería en menos 0.5% y en el escenario pesimista caería en un menos 11%, pero el sector de la construcción era uno de los sectores que, según las proyecciones que se hacían en diciembre de 2019, igual se iba a contraer, iba a tener una caída de menos 1.3%. En estos momentos se consideraba que el sector de la construcción no era precisamente el que iba a dar impulso a la economía. Ahora pues va a tener unas caídas superiores en el escenario pesimista y en el escenario base va a ser antes un sector del que el gobierno va a echar mano para intentar reactivar un poco la actividad productiva. La minería es otro que en condiciones normales debería estar en 2.1%, y va a caer a niveles muy elevados. Y miren este que llama mucho la atención, que es el comercio, el transporte y el turismo. El comercio, el transporte y el turismo en condiciones normales debería de crecer un 4.9% y en el escenario pesimista va a estar en menos 25.8%. De manera que vemos aquí reflejadas en estos momentos cuáles son las actividades sobre las que más efectos negativos estamos teniendo. Por ejemplo, el tema de electricidad, gas y agua llama la atención porque uno dice, pues en nuestros hogares más agua estamos consumiendo, más luz estamos consumiendo, ¿cómo así que va a tener pérdidas? Y sí, precisamente porque parte de los alivios que ha dado el gobierno, por ejemplo, es aplazamiento de pagos, en que ellos están tratando de proveer el servicio al full para todas las hogares colombianos, pero en realidad no están recibiendo los pagos. Además de que, como hemos tenido una época de sequía, por ejemplo, las hidroeléctricas están en estos momentos con una capacidad productiva más baja, lo que sube los costos de producción de la energía. En términos de la demanda, es decir, pensando un poco en cómo es el consumo de las familias, el consumo de las familias está cayendo, nosotros seguimos consumiendo, pero bienes de primera necesidad. Ya no estamos consumiendo lo que consumíamos normalmente en un centro comercial, no estamos yendo a restaurantes, no hay recreación. Entonces, realmente el consumo de las familias en términos generales lo que va a hacer es que va a caer. La inversión, pues también las empresas están cerradas. En condiciones normales la inversión debería crecer alrededor de un 4.3%. Y lo que estamos viendo es que en el escenario base, que es el menos peor, caería en un menos 5.2% y en el escenario pesimista caería en un 10.2%. Ahorita ya habíamos hablado de exportaciones e importaciones, ambas con una condición no muy favorable, cayendo en niveles negativos altos. En términos generales, entonces,
las proyecciones que tiene FEDesarrollo para la economía colombiana bajo estos dos escenarios es que en un escenario base la economía caiga a menos 2.7% y que en el escenario pesimista llegue a caer hasta menos 7.9%. De manera que, claro es que eso tiene consecuencias directas sobre el desempleo. Y tal vez esa es la parte que más nos preocupa a todas las familias. ¿Y cómo va a tener efectos en el desempleo? Pues en el escenario base tendríamos un desempleo que aumenta al 16.3%. Vale aclarar que el desempleo no es precisamente el indicador macroeconómico que haya tenido más tranquilo al gobierno a nivel nacional. El desempleo siempre ha sido una preocupación porque nosotros hemos tenido en América Latina una de las tasas de desempleo más altas. De manera que en febrero de este año, el DANE publicó el dato del desempleo y fue 12%. Es decir, que el desempleo antes de que nos confináramos, antes del confinamiento, antes de las medidas de aislamiento y de quedarnos en casa, ya había crecido, ya estaba alto el desempleo en Colombia. Ahora, con las medidas de confinamiento, pues lo que se espera es que suba al 16, en realidad son 4 puntos porcentuales, que tienen consecuencias, sí, claro, pero pues no estamos hablando como de niveles tan elevados, como si hablamos en el escenario pesimista, que se espera que en ese caso la tasa de desempleo suba hasta 20.5%, que indica son 2.5 millones de personas en el país desempleadas. Vámonos para el oriente, como para ir cerrando los efectos generales económicos. ¿Qué está pasando en el oriente antioqueño? Pues en el oriente antioqueño también hay casos de infección, principalmente en Guatapé, Guarne, Río Negro, El Retiro, Las Cejas, Sonsón, San Francisco, Cocorná, El Santuario. Son muy pocos los casos en realidad, en total estamos hablando de apenas 24 casos confirmados, ¿cierto?, en el oriente. Sin embargo, pues eso, aunque alienta por saber que son muy pocos los casos confirmados, también preocupa porque pues sí hay, o sea, está el virus en nuestra región y eso hace que los gobiernos, pues en especial las administraciones municipales, tengan que tomar medidas que han venido tomando y acogiendo las medidas nacionales. Eso ha tenido entonces unas consecuencias muy importantes en la región. Primero hay que reconocer que nuestra región tiene una participación alta de un sector servicios, entendido como todo lo que es el comercio al por menor y al por mayor, ¿cierto? Pero también tiene una participación muy alta del sector agrícola. Y ustedes saben que uno de los sectores que en estos momentos no está cerrado es uno de los sectores que además sigue pues dándonos a nosotros todos los alimentos que estamos necesitando en estos momentos de confinamiento, es ese sector agropecuario, ese sector primario. De manera que ellos en estos momentos, todos los que son agricultura, ganadería, silvicultura, están operando, ¿cierto? Pero nosotros en el sector primario también tenemos una representación muy fuerte de lo que son los cultivos de flores. Ustedes saben que los cultivos de flores en la región del oriente antioqueño es muy representativo, generan 17.500 empleos, motivo por el cual cerca de 60.000 personas pueden estar dependiendo de esos ingresos del sector floricultor. En realidad, uno ve que los cultivos de flores en el oriente antioqueño siguen funcionando, pero siguen funcionando porque ellos entraron a ser parte del primer decreto que sacó el gobierno nacional, donde daba exenciones por la medida de confinamiento a los sectores del sector primario y pues ahí caen las flores, pero no precisamente porque en estos momentos se estén teniendo muchas ganancias. La Cámara de Comercio y el presidente Azocol Flores consideran que las pérdidas de los floricultores en estos momentos pueden estar cerca del 80% de su producción, de manera que es un impacto alto.
La otra consecuencia directa sobre la región del Oriente Antioqueño es que aquí tenemos unas tasas de informalidad muy elevadas. En la región tenemos mucha informalidad, hay mucho ciudadano de a pie que lo que hace es vivir del día a día, del rebusque, de manera que no siendo ajenos a la realidad de la informalidad a nivel nacional, no estoy diciendo que nosotros en la región seamos más informales que el promedio nacional, en realidad estamos por debajo, pero tenemos altas tasas de informalidad que en estos momentos pueden estar afectando mucho a las personas que no pueden estar, por ejemplo, con sus chacitas de dulce en el parque. El otro tema que menciona el presidente de la Cámara de Comercio, el doctor Zuluaga, es que la mayoría de las personas, de los comerciantes, el 80% de los comerciantes en la región, pagan arriendo de sus locales comerciales, de manera que los propietarios de los locales comerciales se están viendo muy afectados. Y en términos generales, como para finalizar, el flujo de caja de todos nuestros empresarios se están viendo muy afectados. Quiero mostrarles aquí como noticias los principales diarios, qué es lo que dicen. Por ejemplo, en Mi Oriente sacan una noticia que dice: empresas turísticas de la provincia registran pérdidas. Claro, nosotros puede que no sea tan significativo el sector turístico como lo es para Santa Marta, para Cartagena u otras regiones, pero nosotros también tenemos un sector turístico que en estos momentos se puede estar viendo afectado. Miren lo que dice la CEPAL: la pandemia del coronavirus puede duplicar el número de personas que padecen hambre extrema. Es una preocupación muy fuerte por el tema de la pobreza y de que en estos momentos ellos no tienen acceso a ni siquiera a los principales bienes de consumo. Miren lo que dice la ONU: plan de respuesta humanitaria contra el coronavirus. La ONU necesita urgentemente financiarse para seguir ayudando a las personas más pobres y más vulnerables. Pero fíjense aquí, una que nos da un poco el Fondo Monetario Internacional, un poco como de entusiasmo, y nos dice: vea, es necesaria una acción de innovación colectiva y que sea muy decidida. Entonces es un llamado también a que pues nuestras empresas y nosotros mismos nos reinventemos la forma en cómo operamos y lo que estamos haciendo para que podamos un poco hacerle frente a esta situación. Así finalizamos la primera parte y queda entonces en ustedes, bajo este contexto un poco preocupante, pues espero que no sea tan desalentador, pero sí es preocupante. Queda entonces en la cabeza de ustedes la pregunta: bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y qué vamos a hacer en lo que viene? Para eso entonces le doy paso a mi compañero Bernardo, quien va a empezar a hablarles un poco sobre los alivios económicos y las medidas que se han tomado frente a la crisis. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Ahí me escuchan? Tengo un inconveniente con el audio. Sí, Bernardo, se te está escuchando perfecto. Ok. Voy a tratar de conectar acá un momento
Ok. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Bernardo Patiño, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, economista. La idea es retomar un poquito el tema que la profesora Carolina nos venía comentando y tratar de generar como un espacio de tranquilidad, ¿cierto? Como un momento de tranquilidad frente a estas situaciones que se presentan, que sabemos que generan unas situaciones de decisiones fuertes que preocupan un poco en la medida que es una cosa completamente inédita para nosotros en el mundo. Sin embargo, la intención de esta sección es tratar de hablar con ustedes alrededor de los alivios económicos y las medidas frente a la crisis. Yo quiero primero llamar la atención con un tema específico y es, nosotros cuando hablamos de crisis, hablamos de un momento transitorio, de una situación de transformación, de cambio, probablemente inesperada, y esa es la situación que genera cierto estrés y cierta tensión. Sin embargo, es momentáneo. Tengamos en cuenta que la crisis está vinculada a un espacio de cambio, de transformación, y en ese mismo sentido, pues habrá que tomar decisiones. Por supuesto, las decisiones todo el tiempo nos están llamando a la orden del día, pero algunas decisiones son de corto plazo, unas decisiones que tenemos que tomar de manera transitoria, de manera pausada, que no vaya a afectar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Y cuando estamos hablando de sostenibilidad, vamos a hablar de tres cosas muy específicas y uno es la vida. Estamos hablando de la protección de la vida como requisito primordial de todo este momento tan crítico de la situación económica, social del planeta, no solamente Colombia. Y en esa medida es muy interesante tener en cuenta que las instituciones que nos rodean a nosotros en el país, estoy hablando del gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, las instituciones como la iglesia y la universidad han hecho un marco muy fuerte, han estado presentes en nuestros momentos de incertidumbre, nos han aconsejado, han hablado públicamente de decretos y de muchas acciones que van a entrar a tratar de generar un poquito de disminución de esa incertidumbre, que finalmente los hogares que tenemos acá resaltados en un marco, los hogares son los que tenemos que tomar decisiones, o son los que tienen que tomar decisiones en el día a día, en la calle, lidiando con las situaciones de incertidumbre de la situación económica presente. Entonces, dentro de todos estos elementos, el país, el gobierno nacional, los gobiernos departamental y municipal han generado unos procesos, unas medidas, unos elementos normativos que van a permitir en algún momento reducir un poquito las tensiones que se van a presentar frente a toda esta situación de crisis. Lo primero, las primeras tensiones que son preocupantes a la hora de asumir un problema económico como el que tenemos hoy en día a nivel mundial, es la existencia de las empresas. Entonces, la existencia de las empresas, la continuidad del proceso económico es importante en tanto nosotros dependemos de la actividad laboral, cada uno de nosotros depende de la actividad laboral para subsanar las necesidades básicas y las situaciones que está teniendo día a día con sus familias. En este mismo sentido, pues la protección del trabajo, la protección de la mano de obra, la protección de la labor como tal, del día a día, pues es otra de las preocupaciones, que los empleos no se pierdan, que los empleos no se estén lastimando, que los empleos no tengan unas caídas excesivamente fuertes, porque ya sabemos que incluso en algún momento se van a presentar unas caídas significativas de esta situación digamos, de crisis en un momento específico. Dentro de todas estas situaciones que tienen algún grado de complejidad y que tenemos que enfrentar de una manera, ojalá positiva, tenemos que empezar a dimensionar algunos elementos específicos dentro de los criterios que ha tomado el gobierno nacional y que ha tomado cada uno de los estamentos municipales y departamentales. Entonces, dentro de todos estos elementos particulares, lo primero que nosotros vamos a encontrar como decisión del gobierno nacional es una acción, un decreto denominado 457 de protección frente a la vida. Es importante entender y es importante tener en cuenta que las condiciones en las cuales se ha presentado esta pandemia están atacando específicamente la vida de las personas y por encima de cualquier cosa, como lo ha dicho la profesora Carolina,
desde el punto de vista económico, nosotros seguimos siendo una ciencia social y el punto de coyuntura, de quiebre de los gobiernos es cuando efectivamente la vida de sus conciudadanos está siendo afectada. El decreto 457 de marzo de este año tiene una intención específica y es cuidar la vida de las personas. Sin vida nosotros no vamos a poder continuar nuestro comportamiento económico normalmente. Una vez garantizado, una vez tomando medidas sobre el cuidado de la vida de las personas, se empiezan a generar unos decretos. No vamos a hablar de todos porque son bastante extensos, está alrededor de 40, 45 decretos en lo que va corrido de estos 35 días de emergencia, un poquito más. Entonces, hay una cantidad de decretos muy, muy grande. De hecho, el presidente y el grupo de Palacio se ha tenido que enfrentar a una situación muy difícil a la hora de tomar estas decisiones a una velocidad tan amplia, tan rápida, y va a estar segmentado como en tres. Nosotros vamos a hacer una sugerencia de tres que pueden ser importantes para ustedes, los que nos están escuchando en este momento. Una de las primeras preocupaciones, como les decía ahorita, es que las empresas, los márgenes societarios, continúen específicamente rindiendo sus actividades económicas y garantizando que la economía pues, pueda resurgir en algún momento específico. Uno de los decretos importantes es el 434 del 19 de marzo del 2020, donde se hacen unas exenciones con respecto a las renovaciones mercantiles. ¿Por qué estos elementos de exenciones mercantiles o de aplazamiento de los estados financieros y de presentación de algunos elementos de corte estructural para las empresas es importante que se mantengan? Porque este tipo de decisiones, este tipo de decretos, particularmente el 434, hace unos aplazamientos a esas obligaciones que en otro momento de normalidad pues tendría que enfrentar las empresas, y eso genera unos desembolsos y unos tiempos de procesos en estos digamos, procedimientos legales. El Estado desea que la concentración de los equipos de trabajo, que el foco del equipo de trabajo de las empresas no esté en cumplir estos requisitos que en otro momento fueran importantes, y esté preocupado por estar a flote, por mantener el equilibrio económico de las empresas y continuar salvaguardando el empleo, que es la siguiente situación que vamos a comentar. Dentro de las opciones laborales, de las más conocidas, la circular 0021 del Ministerio de Trabajo permite a muchos de los que estamos laborando, incluso en este momento, en condiciones en casa, digamos por teletrabajo, generar estas flexibilizaciones a las empresas. Ojo, estas decisiones implican facilitar la toma de decisiones por parte de las empresas de manera tal que se pueda ocupar y se pueda mantener las líneas laborales y se pueda mantener como la estructura de trabajo normalmente. Entonces, dentro de estas flexibilizaciones que tenemos, trabajo en casa, teletrabajo, que son las más conocidas por ahora, jornadas flexibles, incluso ahorita, hace unos pocos días que se extendió el plazo, digamos, de la cuarentena pro vida, y esto implica unas situaciones muy, muy complejas para las empresas porque genera una tensión frente a su actividad productiva. Sin embargo, la posibilidad de que existan procesos laborales desde casa, desde que se generen unas actividades que sean flexibles en tiempos, incluso para los sectores que están reactivándose hoy en día, en este caso parte del sector transportes, parte del sector construcciones, algunas actividades, frente a lo que uno podría decir que es manufacturas, permite esta sensibilización y el trabajo flexible a partir del decreto 457 de marzo del 2020. Continuando con la parte laboral, hay unas acciones cuando uno está en el marco de ser el jefe, pues me imagino las presiones tan grandes que tienen que estar teniendo ahorita a la hora de sostener unos ingresos cuando no se está produciendo. Parte importante de eso implica, dentro del decreto 488 de marzo de este año, las posibilidades de enviar a sus trabajadores a vacaciones de forma programada, adelantar algunas vacaciones, generar algunas situaciones de vacaciones colectivas, de cese de actividades, protegiendo la actividad laboral de las personas, sobre todo en personas que tengan, por ejemplo, actividades de venta, vehículos, ropa, algunas cosas de ese tipo que no está necesariamente ligado al flujo de personas, pues es importante que el gobierno nacional tomara una medida específica frente a la protección de los empleos. Hay un factor muy interesante
que puede ser muy útil para nosotros los ciudadanos de a pie, y es que ese mismo decreto, el 488, permite el retiro de cesantías parcial para los fondos o aquellos que tenemos los ingresos en los fondos privados. Y eso está direccionado con un objetivo. En la medida en que nosotros tengamos dificultades en la generación de liquidez para comprar bienes de uso primordial, alimentos, medicinas, entre otros, pues ese retiro de cesantías parciales puede generar y puede representar una inyección de capital interesante, una inyección de capital que facilite y que regule un poquito las cargas de liquidez financiera que tienen las familias hoy en día. Entonces, ese decreto 488 permite que nosotros retiremos parcialmente nuestras cesantías con el objetivo de generar un poquito de tranquilidad en ese flujo de ingresos que tienen las personas en estos momentos de crisis. Otra de las situaciones que más para las empresas, sobre todo, algunos particulares se generan, son algunos alivios tributarios. Dentro de esos alivios tributarios que nosotros queremos rescatar, el decreto 520 de abril específicamente amplía los plazos para la declaración de impuesto de renta y de complementarios, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Este tipo de procesos, insisto, implica la posibilidad de tener un poco de tranquilidad frente a estas situaciones que son importantes para nuestra vida diaria y para aquellos que declaran renta, y mucho más para las empresas, que el proceso de declaración de renta puede ser significativo. Por otro lado, el decreto 435, en marzo, genera unos plazos de la presentación y declaración de IVA también para los empresarios y para las empresas de manufacturas y demás. Particularmente hay unas actividades que ellos privilegian. Estamos hablando de actividades como procesamiento de alimentos, como venta de alimentos, como transporte, como construcción, como generación de elementos médicos, como atención médica y demás, donde no es necesario hacer esta presentación de IVA en estos momentos específicos. Y el decreto, pues con otras puntualidades que deberíamos ir precisamente a buscarlos si es el caso, si la necesidad, para mirar esos tiempos y los plazos específicos, nos permite entender que la prioridad está centrada en el mantenimiento de la vida humana y en el mantener a flote nuestros negocios. Por otro lado, hay unas extensiones, decreto 397, con respecto a los parafiscales, a la presentación de pago de contribuciones de promoción, particularmente a la línea del turismo, a la línea económica del turismo, porque sabemos que sin haber flujo mundial de personas, pues va a ser uno de los sectores que se va a ver ampliamente lastimado por este tipo de actividades como tal y por este tipo de restricciones en general. Bueno, estas situaciones que nosotros tenemos haciendo, digamos, algunos énfasis, particularmente en estos decretos. Por acá tenemos el decreto 531, que también hay una situación de movimientos financieros que no tienen gravamen, también para régimen contributivo especial y también para personas naturales. Hay uno muy interesante de orden que no es estrictamente tributario, pero puede ser importante para las personas de a pie, y es esa situación específica donde nosotros tenemos que estar vinculados al pago de impuesto predial y diferidos. Las personas que, como decía Carito ahorita, como decía la profesora Carolina, pagan arriendos, las empresas que pagan arriendos específicamente están un poquito apretadas en algunas situaciones, y también en la parte de arriendo el Estado ha generado algunos alivios. No es posible que un arrendatario expulse unilateralmente a su arrendatario, de la situación de tenencia del bien inmueble, sino que se llegan a unos acuerdos para no afectar ni a uno ni al otro. Ese tipo de flexibilizaciones son muy importantes, porque a la hora de tú tener tu empresa y no poder estar produciendo, pues los ingresos que se van a generar, los que dejan de generarse, pues básicamente son con los que se paga el arriendo. Entonces, el Estado, más que generar este tipo de decretos con el fin de ampliar esta situación o dirimir un poquito el proceso de impacto, pues quiere específicamente concentrarse en la salvaguardia de la vida, en una situación específica sobre el mantenimiento de las empresas, el cuidado de los trabajos que de alguna manera son el sustento de cada una de nuestras familias, y algunas exenciones tributarias que son importantes para librar de presión a muchas de las familias y de las empresas que hoy día están tomando decisiones en tiempos de crisis. Entonces, esta primera parte de la presentación nos invita a considerar que hay unos elementos
de orden técnico, unas medidas y unos decretos que el Estado ha tomado que están dirigidas a alivianar, básicamente, alivianar un poquito estas presiones que se están generando alrededor de las dificultades inmersas a la crisis. Hay muchísimos más, hay muchísimos elementos más que podemos tener en cuenta, pero es importante que nos centremos en que hay unos respaldos institucionales a cada una de las decisiones que se están tomando hoy día en el gobierno nacional y en los gobiernos municipales. Dentro de las preocupaciones que nosotros, las personas de a pie, tenemos frente a los pagos de nuestras obligaciones, es importante resaltar algunas situaciones, y es que la política fiscal del país, la política asociada a los impuestos y la política monetaria vinculada a todo este tipo de control del nivel de emisión, del control de las tasas de interés, del control del dinero que fluye en el mercado, ha tenido también la previsión de facilitar algunos apoyos a los bancos que son intermediarios y que de alguna manera van a intermediar con nuestro proceso de obtención de liquidez, y flexibilizar algunos tipos de tasas, pagos y líneas de crédito. Dentro de estos elementos es importante, no quiero hacer como énfasis exagerado en cada uno de los elementos que se tiene, pero los bancos comerciales principales del país, como Grupo Aval, Avevillas, BBVA y otros que tenemos a continuación, han generado algunas exenciones que vale la pena tener en cuenta. ¿Por qué vale la pena tener en cuenta esto en términos de los alivios económicos? Porque sabemos que una de las preocupaciones más grandes en estos tiempos de incertidumbre es nuestro flujo, nuestros créditos, nuestros pagos. De parte del Grupo Aval, sin hacer demasiadas consideraciones, hay una disminución en las tasas de interés, que llegan incluso en tarjetas de crédito al 2.2%, y aquí tenemos tasas del 0.95%, para realizar compras en cosas muy específicas, y es en supermercados, estamos hablando de alimentos, droguería, farmacias, clínicas y hospitales. La tarjeta de crédito bien usada, vale la pena hacer esa aclaración, bien usada puede sacarnos de muchos aprietos, teniendo en cuenta que lo que tenemos no es liquidez, es deuda, pero esa deuda bien utilizada nos puede sacar de algunos momentos de dificultades. Por parte del Grupo Aval, dados por ejemplo a Avevillas, tenemos unos periodos de gracia particulares y prórrogas de incluso 2 meses hasta extendibles para situaciones de créditos de consumo y otras situaciones particulares digamos, de la condición crediticia. Por parte del BBVA se resalta el congelamiento de las cuotas. Eso es una cosa muy interesante del Banco BBVA, porque el congelamiento de las cuotas implica que nosotros tendremos que mantener de alguna manera una línea específica con respecto a los ingresos, ¿cierto? Y ese ingreso que se tiene ahí de forma inicial, pues, o ese factor de pago que se tiene ahí de forma inicial, pues se va a congelar por el tiempo que dure la crisis, lo que es un alivio desde todo punto de vista, pues, para nosotros. En términos generales, los bancos han tomado decisiones interesantes a la hora de alivianar un poquito el peso de lo que puede ser y lo que se puede presentar generalmente como estas tensiones que uno vive normalmente en sus situaciones de pago de crédito como tal. Entonces, desde este punto de la presentación, la intención es tratar de decirles que sí tenemos oportunidades específicas de tener un momento como de tranquilidad, a pesar de que tenemos tantas dificultades, de que tenemos ciertas situaciones importantes con el crédito, que tenemos algunas dificultades específicas con el flujo de ingresos, pues la institucionalidad, estoy hablando del Estado y las corporaciones bancarias, siguen manteniendo las líneas de crédito y siguen manteniendo apoyo frente a este tipo de cosas. Para los microempresarios y para las demás personas que están, digamos, ligadas a estos sectores, también hay unos apoyos y unos flujos de dinero importantes. ¿Esto qué le pasó? Porque no estoy con bulla. Les hago una petición a todos, para los que tengan el micrófono abierto, lo podemos cerrar para poder continuar con la conversación de manera ágil. Muchas gracias. Dentro de este tipo de recomendaciones, hay que centrarnos en 3 cosas específicas. Si bien los alivios económicos son importantes desde el punto de vista de los decretos del Estado, desde el punto de vista de las medidas que han tomado los bancos comerciales frente a todas estas situaciones de contingencia,
Nosotros como personas del común, al cuidado y a responsabilidad de nuestras familias, debemos estar centrados en 3 cosas específicas, pero vale la pena hablar de la primera, el estado de salud. La idea de que nosotros estemos confinados, la idea de que nosotros estemos en casa, la idea de estar atentos a las situaciones que pasan en el país frente a la pandemia, no está dirigido simplemente a mantener un grado de información para tomar decisiones sin el uso de esa información. Precisamente se nos invita a cuidar nuestro estado de salud. Es importante mantener la salud. Las crisis de las familias se generan por 3 elementos básicos: salud, estabilidad emocional y sentimental, y estabilidad económica. Las 3 están en un momento de tensión en este momento. Entonces, en esta situación de crisis. Ahora bien, garanticemos la salud, empecemos a esa salud vincularla a la salud emocional y sentimental, el cuidado de las personas en casa, el ambiente de nuestras familias. Es necesario que nosotros generemos ciertos espacios de tranquilidad, y finalmente la estabilidad económica pues va a soportar de la mejor manera estas situaciones que se pueden estar presentando. Vamos a revisar acá un momento la diapositiva. Ok. Dentro de las situaciones que planteábamos específicamente, estamos hablando de salud, de estabilidad emocional y estabilidad sentimental. Debemos hacer ciertas recomendaciones. Desde el punto de vista económico, es muy importante mantener ciertos elementos específicos. Primero, la impaciencia. Nosotros, cuando estamos confinados, cuando estamos en un espacio cerrado, empiezan a generarse unos aspectos de impaciencia porque no conocemos cuál es el futuro, tenemos muchas incertidumbres a la hora de tomar decisiones, y en esos momentos, esos malos hábitos a veces de no organizar nuestras cuentas, de no tener claro cuáles son los tiempos de pago, de no tener claro cuáles son nuestras condiciones de ahorro, nuestra liquidez y la estabilidad de la familia, pues se ve afectada por este tipo de situaciones. En ese momento, entonces, entra una preocupación muy grande, y es la falta de planeación. Nosotros en Colombia tenemos un gran vacío en esa cultura de planeación frente a nuestras finanzas, y estas situaciones de crisis pues sacan a relucir un montón de elementos de descuidos que nosotros como colombianos tenemos a la hora de planear nuestras finanzas. En ese sentido, hay una realidad específica en Colombia, y es que nosotros no tenemos condiciones de ahorro propios, y mucho más, tenemos un exceso de créditos frente a la condición de los ahorros que tenemos, y esto es una situación que viven la mayoría de países latinoamericanos, pero que nos genera unos riesgos muy grandes. Dentro de la información que tenemos específica de los canales oficiales del Fondo Monetario Internacional, incluso del Banco de la República y demás, tenemos un montón de elementos particulares dentro de esa relación entre crédito y ahorro. Un indicador específico, y es que el 18.5% de los hogares colombianos tienen ahorros efectivos, tienen una cantidad de ahorros que se utilizan en varias situaciones: para comprar bienes de consumo, para obtener algunos alivios en tiempos de crisis, que este sería pues el momento perfecto para utilizar ese marco de los ahorros que tenemos como tal. Algunos elementos adicionales que esos ahorros pues nos van para educación, por ejemplo, para remodelaciones y otros elementos particulares. Sin embargo, el 27.1% de las personas de Colombia, de los colombianos, tenemos créditos activos. Significa que la cantidad de personas que están ahorrando es inferior a la cantidad de personas que solicitan crédito. Tengamos en cuenta que el crédito no es efectivo, el crédito es una situación que está reduciendo nuestra capacidad de pago, y mediante esa situación, mediante esas condiciones, es importante que tengamos en cuenta que va a ser una necesidad, sobre todo de hoy hacia adelante, de los años venideros y de los meses que vienen después de esta situación de pandemia, comenzar a pensar en los momentos de ahorro, comenzar a pensar en hacer unos fondos que nos permita solucionar algunas situaciones de crisis, no solamente como esta, sino otras situaciones vinculadas al empleo y a la situación económica que ya la profesora Carolina nos mencionó anteriormente. Las recomendaciones a partir de esta realidad, y que es preocupante esta dificultad con la condición de crédito, va a estar asociada a estas particularidades. Lo primero es importante hoy en este momento de crisis, hoy en este momento de incertidumbre hacia el futuro, generar un presupuesto en las familias.
sentarse con sus familias, identificar cuál es el flujo de ingresos que se tiene específicamente, cuáles son los ingresos con que se cuentan y en ese momento pues poder saber cuál es la cantidad de dinero que se tiene disponible para afrontar esta situación. Lo segundo es muy importante, sobre todo en las situaciones de crisis, reducir algunos gastos. No estamos hablando de todos los gastos. Siempre es posible reducir algunos gastos específicos y ahora el llamado es para concentrarnos en los bienes de primera necesidad, en alimentos, en medicinas y tratar de ser austeros en los gastos generales. Es importante pagar las deudas, por supuesto, pero como lo decíamos en la parte de arriba, la pregunta es mejor pagarlas y para eso necesitamos asesoría. Yo también los invitamos desde la facultad a buscar esos alivios dentro de los bancos, a saber que esto no significa que les van a perdonar las deudas, o nos van a perdonar las deudas, significa que vamos a tener unos plazos de pago más grandes, unas facilidades, porque esto es una situación y es otra invitación que queremos hacer. Esto va a pasar, esto es una situación que va a superarse en algún momento más temprano que tarde. Por lo tanto, nosotros, bajo nuestra responsabilidad, debemos hacer uso adecuado pues, de esos alivios. Pero la mejor manera en este momento de asumir las deudas es ir a los bancos, los que tengan alguna dificultad o algunas condiciones de pago, preguntar cuáles son los alivios que cada banco, como vimos en la parte de arriba, muchos bancos tienen alivios específicos, y en ese sentido, pues, poder, mediante esa asesoría, identificar cuáles son las situaciones más adecuadas con las cuales se puede ir generando esos pagos de deudas o este aplazamiento de las deudas mientras se generan estos tiempos de crisis. Generar un plan de ahorro es absolutamente necesario. Necesitamos tener una posición clara frente a cuáles son de pronto los flujos, aunque no sean muy pequeños, de ingresos que se puedan ahorrar, que se puedan contener y que necesariamente se mantengan sin ser gastados. Y finalmente, y la invitación desde este punto de vista y viendo que la situación económica pues apremia, que es una situación compleja, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo, es mantengamos la calma. Por favor, mantengamos una situación de tranquilidad. Esto va a pasar, las cosas van a pasar, esto es una situación transitoria. Es sumamente importante no tomar decisiones a la ligera. Ese tipo de charlas y de conferencias y de estas conversaciones son importantes porque traen también un mensaje claro y es la institucionalidad del país está respondiendo favorablemente a las decisiones, están tomando decisiones adecuadas a la salvaguarda de la vida de las personas, se están tomando decisiones para tratar de mitigar los impactos en la vida de los empresarios, en la vida de las personas. Finalmente, los bancos y las instituciones de crédito también están tomando y están generando algunos alivios para cada uno de nosotros. Y desde nosotros el compromiso es a manejar bien nuestras finanzas, a priorizar los gastos y a tener calma, control particularmente sobre nuestras emociones y sobre todo los cambios que vienen en estos tiempos post. Muchísimas gracias y yo los dejo con compañera de la Facultad de Ciencias Sociales en la parte de Psicología para que continuemos la charla. Muy buenos días para todos. Soy Magda Yolima Arias, soy docente del programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Oriente, soy psicóloga y magíster en Cooperación al Desarrollo y estudiando también mi doctorado en Desarrollo Local. Bueno, la idea es de alguna otra manera poner en... ¿Me escuchan bien, Carito? ¿Me escuchan bien? La idea es Sí, poder... Sí, Sí, Maga, te escuchamos bien. Listo. La idea es poner también en contexto una situación que de alguna otra manera va en doble vía en los términos en que la salud va de la mano con la economía para lograr el desarrollo, ya sea personal o de una comunidad o de una región o un país. Y también la economía funciona como un determinante para la salud, ¿sí? Entonces nosotros en estos momentos, independientemente de la situación con el COVID o en los momentos de crisis que podemos estar atravesando en la vida, que hacen parte normal del curso
vital de una persona, incluso también de una empresa, podemos encontrar situaciones que van a afectar directamente la salud mental de las personas, ¿sí? Entonces, bajo todo ese escenario que nos ha puesto el COVID y lo quise poner en la mitad de la diapositiva, creo que nos ha puesto en un escenario en el que nos hemos dado cuenta de alguna otra manera la importancia que tiene la salud para el desarrollo, la importancia que tiene la salud para la economía y sobre todo la importancia que tiene la salud para la vida misma en sí, para la protección de la vida. Entonces, no podemos hablar de que la empresa no es un mecanismo autónomo o automático, sino que la empresa también depende de personas y hay muchas personas que dependen de las empresas. Entonces, en ese escenario que nos ha puesto el COVID, vamos a empezar a tener un cierto bombardeo de información que nos pone en un escenario y en un panorama tenso, crítico, que a veces puede ser desalentador, que nos muestra todas las condiciones humanas y que no es lo mismo, por ejemplo, estar pasando la cuarentena en este tipo de vivienda a tener una vivienda desfavorable. Entonces, lo que les presento a continuación es cómo esta economía, cómo la economía afecta la salud mental de las personas y de alguna otra manera también la capacidad que tenga la persona de estar sano, visto que estar sano o la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino una condición de bienestar y de calidad de vida, puede llegar a ser superada de acuerdo a determinados aspectos y a la superación de de cómo se supera la crisis. Entonces acá en este modelo es un modelo de determinantes de la salud analizado desde la economía, en la que nos presenta cómo los estresores económicos pues son todos esos aspectos objetivos y subjetivos que van relacionados con los ingresos de las personas y que sirven también como estresores potenciales para ellos mismos y para sus familias. Entonces, empezamos a encontrar que esos estresores económicos influyen considerablemente en el bienestar individual, en todo lo que son las facetas del propósito, el bienestar comunitario, el bienestar físico y social, incluso mismo así como la satisfacción con la vida, ¿sí? Les agradezco, por favor, silenciar el micrófono. Entonces, el modelo de determinantes de salud desde la economía, como un determinante de la salud, perdón, nos plantea ciertas condiciones que afectan el bienestar y la salud mental de las personas. Entonces, vamos a encontrar que el primer determinante, la primera condición es el contexto en el que se encuentra el individuo. Entonces, aquí vamos a establecer como, por ejemplo, la tenencia y la condición de la vivienda, las condiciones sociales, las condiciones económicas del sector donde residimos, del vecindario, la infraestructura social que pueda llegar a tener, la infraestructura sanitaria, por ejemplo, en este momento es muy importante y de alguna otra manera también afecta la condición y la percepción que se pueda llegar a tener del riesgo. ¿Sí? No es lo mismo yo vivir en una condición o, por ejemplo, tener un seguro médico a estar como en la imagen de arriba, pues con un riesgo de exposición altísimo. La percepción de seguridad, ¿sí? Cómo se lleva la convivencia en el entorno. Esto influye significativamente. ¿Qué más encontramos? Encontramos todo el tema de la condición de estabilidad frente a la incertidumbre sobre el empleo y los ingresos, la inseguridad laboral, que es lo que de alguna otra manera mis compañeros compartían, cómo el tener o no tener empleo y las condiciones de este empleo van a jugar una significancia y cobrar un papel muy importante en el momento de generar calma o de tranquilidad. Entonces, si la persona se ve enfrentada a despidos,
sin justa causa, a que manden para permisos no remunerados, vacaciones anticipadas, la suspensión de contratos, cómo esto, la situación del desempleo, que es lo que nos compartían mis compañeros. Van a ver afectados significativamente pues el ingreso de las personas, los que tenemos empleo, pues también cómo se va a ver afectada la condición, porque digamos, por ejemplo, si son personas que tienen un salario básico y dependen, por ejemplo, de las comisiones, pues obviamente habría cierto tipo de tranquilidad en términos de que tenemos una base, pero también las comisiones es quizá lo que puede a veces doblar el salario y mejorar la condición de vida. Le agradezco, por favor, apagar el micrófono a quien lo tiene abierto. Bueno, la sobrecarga laboral que se puede llegar a generar en la combinación de actividades domésticas con el teletrabajo, el estrés, la fatiga, todo este tipo de situaciones pueden llegar a causar algún tipo de temor, por ejemplo, a no poder trabajar pues en condiciones óptimas durante la cuarentena o el aislamiento, a no tener trabajo, no poder salir a rebuscarse, por así decirlo. La privación económica es otra de las condiciones que funciona como un determinante económico para la salud. Esto está considerado desde la falta de ingresos, las condiciones de pobreza extrema que pueda llegar a tener una familia y una persona, los indicadores de miseria, la existencia de deudas y de altas deudas, la disminución en el poder adquisitivo y en la renta fija, no tener ahorros, como lo mencionaba ahora Bernardo, pues de alguna otra manera la cultura colombiana no está acostumbrada al ahorro, ¿sí? Entonces en estos tiempos es cuando uno empieza como a considerar, bueno, pero también empieza también a preguntarse de dónde ahorro si no tengo, ¿sí? El acceso a los servicios médicos, la calidad del acceso, el acceso a los alimentos, lo que está sucediendo ahora con los sobrecostos, usura, el encarecimiento. Eso implica que se va a generar esa preocupación por no generar ingresos como tal. Las condiciones financieras en términos de la insuficiencia financiera percibida. Entonces, si bien los bancos, y como Bernardo nos explicaba ahora y Carolina también nos mostraba al comienzo, los bancos han tenido cierto grado de flexibilidad en términos de del control o del manejo de las deudas, igual la persona ahora puede llegar a sentir un poco como que disminuye su ansiedad en estos términos, pero igual, ¿qué va a pasar después de la cuarentena? ¿Sí? Viene el pago de la hipoteca y ya tengo un tiempo de recesión económica que no tengo cómo voy a pagar esa cuota que va a empezar a correr después de la cuarentena, los leasing, las tarjetas de crédito, todas las deudas del sector bancario. Pero aquí encontramos un escenario que también nos pone en una situación diferente a cierto tipo a la población, a otra parte de la población, y es que los gota a gota, los agiotistas, las natilleras, las cadenas, los de las prendas, ellos sí no están haciendo alivios bancarios, ¿sí? Entonces son otro tipo de estresores que van a funcionar en una condición de desigualdad frente al sistema, por ejemplo, financiero, y que le van a poner una condición a la persona de incluso ver amenazada su seguridad, ¿sí? Entonces, este escenario el otro tipo de sistema financiero también juega un papel importante para determinados sectores de la población a la hora de establecer los determinantes económicos de su salud. ¿Qué vamos a encontrar también? El tema de cómo las condiciones relacionadas a las medidas de protección dirigidas a la disminución del riesgo, pues en este caso lo asumí desde el contagio, porque el modelo lo plantea específicamente a la disminución de todo tipo de riesgo, empieza a presentar un escenario en que de alguna otra manera la implementación de medidas individuales es más importante que a veces incluso las colectivas, porque podemos estar, por ejemplo, en este caso todos utilizando tapabocas, pero el uno solamente se tapa la boca y el otro sí lo utiliza completamente. El uno tose, por ejemplo, en el ascensor y no tomó las medidas de precaución. O sea, esa angustia también de que yo puedo estar haciendo
cumpliendo con las medidas de seguridad y llevando unos protocolos estrictos, también se incrementa en términos de que las otras personas es probable que no puedan llegar a tener ese mismo grado de consideración y de cumplimiento, ¿sí? Ahora, por ejemplo, los protocolos y en estos días los mensajes que han enviado desde el gobierno es que se deben adoptar ciertos tipos de protocolos y medidas de protección a nivel social, a nivel empresarial. También pone de manifiesto un escenario y es la calidad y el uso adecuado de los elementos de protección personal que puedan llegar a tenerse, ¿sí? Entonces, en este escenario, cobra también relevancia, un estresor en el temor que pueda llegar a tener la persona de enfrentarse al riesgo de exposición por su labor. Digamos, por ejemplo, uno se pone en el papel de las personas que manejan los vehículos, las personas que surten, el cajero, la persona que me está atendiendo en el banco. O sea, son una serie de situaciones que enfrentan ese temor a ser contagiada. Por ejemplo, el personal sanitario, ¿sí? Por más de que usted tenga los elementos de protección personal, también se ve enfrentado, así sea psicológicamente, a asumir un riesgo como tal. Listo. El miedo a enfermarse por el virus u otra afección que pueda requerir asistencia médica, o el temor incluso a morir. Entonces, por ejemplo, a muchos nos ha pasado que de pronto nos hemos enfermado en este tiempo de cuarentena y personalmente da un poco de susto tener que acudir o llamar al médico o tener que ir a hacerse un examen. O sea, esas son condiciones que también van haciendo mella en los aspectos psicológicos de la persona y hace que se adopten unas conductas, determinados tipos de conductas, ya sea de riesgo o incluso exacerbar las conductas para la prevención. El temor a ser excluido, por ejemplo, socialmente, que ahorita ha sido muy considerado y en medio de todo es un llamado también a la humanidad y a la empatía en cómo podemos llegar a rechazar a alguien que en algún momento de la vida, y ojalá no tengamos que enfermar, nos puede llegar a cuidar, ¿sí? Lo que está sucediendo, por ejemplo, con los maltratos al personal sanitario y a otro tipo de personas, o lo que puede estar pasando, por ejemplo, con las amenazas que le están haciendo a las personas que están enfermando, ¿sí? O sea, a mí me parece inhumano, y esto es una percepción personal, me parece muy inhumano el tema de que agredan a alguien que quizá a veces ni siquiera buscó enfermarse, ¿sí? Sino que por X o Y circunstancia, pues lo adquirió. Listo. La fatiga mental y el cansancio físico que puede generarse por el uso de los equipos de protección personal, eso lo hemos visto. De hecho, les recomiendo una serie que están dando en uno de los canales españoles que se llama En Primera Línea, de A3 Series, que es impresionante, y a veces lo vemos ahora, lo estamos empezando a ver también en nuestro medio colombiano, de cómo, por ejemplo, usar esa careta de protección, los 2 o 3 trajes que se tienen que colocar, las dermatitis que se están produciendo por el lavado continuo de las manos y el uso de productos químicos, las marcas en la cara, la deshidratación que se está generando. O sea, son ciertos tipos de condiciones que también generan fatiga tanto física como mental, ¿sí? Y el constante estado de alerta y la vigilancia que se debe tener para poder asumir esos procedimientos tan estrictos y de esos protocolos que se debe realizar. Entonces, no es lo mismo que yo esté, por ejemplo, en una fila y haya un control en el que cada metro hay una persona, pero no falta el que de pronto es inconsciente y se hace el que pasa y pasa y va sin protección. O sea, todo ese tipo de situaciones incrementan y exacerban considerablemente los estados de ansiedad de las personas, ¿vale? Bueno. Incluso también entonces entran a jugar con importancia y relevancia otras condiciones, otras variables que son de tipo individual, que son sociales y familiares a la hora del papel que tiene la economía en la salud mental y la salud mental en la economía. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la forma que afronta la situación un niño, un adolescente, un adulto mayor. No es lo mismo la situación como la enfrenta una mujer a un hombre,
el nivel educativo que puedan llegar a tener las personas, el estrato socioeconómico, las preexistencias médicas, ¿sí? La existencia de enfermedades crónicas, huérfanas, ¿sí? La discapacidad que pueda llegar a presentar alguno de los miembros de la familia, el consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, en estos días salió el reporte de que se han generado, y los medios nos lo muestran, que se ha incrementado, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, se han generado el incremento en los síndromes de abstinencia, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, o sea, una serie de patologías que se están dando al interior de la casa, ¿sí? Todo eso de alguna otra manera va generando sentimientos de impotencia, de sentimientos de aburrimiento, soledad, tristeza, que van haciendo mella en todo lo que es la condición psicológica de la persona. La situación que se genera, por ejemplo, por la muerte de un ser querido y no poder hacer los duelos como corresponde, que una de las cosas que nos facilita, por ejemplo, los funerales es precisamente ayudar a enfrentar esa situación de duelo, pero que no poder hacerlo en las condiciones que estamos acostumbrados cultural y religiosamente. Entonces, toda esa situación también ha hecho, afecta a la salud mental. También es importante entender que la muerte no puede ser un acto único, o sea, no puede ser analizado como un número o una estadística más de mortalidad, porque la asunción del duelo permite entender y afrontar también una realidad. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en determinados países donde tantos muertos y, por ejemplo, no se ha generado políticamente una aceptación nacional de la cantidad de muertos que hay. Eso también de alguna otra manera hace que económica, política y socialmente tenga una consideración, porque es que no se murieron unos números, se murieron unas personas y esas personas murieron en determinadas condiciones. Entonces, esto también hace una afectación considerable a la hora también incluso de tomar decisiones. Y sobre todo también las posibilidades para recurrir a su red de apoyo o la generación de círculos viciosos, el mantenimiento de esos círculos y redes inadecuadas o ineficientes. Esto, de alguna otra manera, en las condiciones de normalidad y anormalidad nos va dando escenarios de cómo las personas empezamos a generar estrategias de afrontamiento, comportamientos adaptativos para vivir, para convivir, para trabajar, ¿sí? Para relacionarnos con el otro. La forma de relacionarnos muy seguramente va a cambiar. Entonces, la convivencia hace, o sea, todos esos factores funcionan como estresores y funcionan y afectan considerablemente la salud mental de las personas, de las familias, incluso de las comunidades. Bueno, entonces, nosotros se han identificado 8 fases psicológicas de una pandemia que son fruto de una investigación que se ha realizado en España a raíz de toda esta situación generada por el COVID. Entonces, se empiezan a hablar de 8 fases en las que transita psicológicamente una persona. La primera, que sería como relacionada a la calma, que va muy establecida a la normalidad, como al momento previo de la aparición, que en este caso lo hablamos desde la aparición del COVID, del virus. Pasamos a una segunda fase, donde empezamos a sentir una amenaza o a incrementar esos comportamientos de alerta. Entonces, para nosotros, por ejemplo, veíamos las noticias del primer caso de contagio de China y como que veíamos que eso no va a llegar por acá, eso que va a llegar por acá, eso está muy lejos. Pero sin embargo se veía, a pesar de lo lejano, lo improbable que pudiera llegar a ser, que ya apareciera en Colombia, empezamos a darnos cuenta de la realidad y a caer en cuenta de esa amenaza cuando aparece oficialmente el primer caso reportado en Colombia, ¿sí? Luego pasamos a una fase de impacto en la que todos los medios, la comunicación, la saturación de noticias, las cadenas, los memes, los fake news, etc.,
empiezan a generar el temor en las personas del contagio. Y a partir de eso se empiezan a hacer análisis y a tomar de alguna manera algunas medidas sobre la exposición y mitigación de ese riesgo posible de infección, ¿sí? Esas medidas de prevención pues vienen acompañadas y respaldadas de alguna otra manera por el gobierno, que lo que hablaba ahora Bernardo, las medidas no se están haciendo por una cosa de simplemente mitigar la enfermedad, sino que también tiene una serie de implicaciones políticas, sociales, culturales, sanitarias, que no solamente son propias de la misma exposición del virus. Entonces, de forma paralela a ese incremento de conductas de prevención, también empiezan a surgir sentimientos de solidaridad y de cooperación. Es muy particular y en el análisis que hacía por lo menos de algunas de las últimas noticias de las dos últimas semanas en términos de la colaboración, es muy particular empezar a encontrar ciertos tipos de patrones dentro de esos actos de colaboración. Y el gran porcentaje que se empiezan a presentar es o sea, la colaboración más por mostrar que incluso la misma colaboración desde la reciprocidad y la solidaridad, ¿sí? Entonces es también importante en esta fase de impacto que de alguna otra manera nosotros estamos empezando a transitar entre esta y las siguientes, cómo realmente surge esos sentimientos o esa capacidad de reciprocidad. La cuarta fase se relaciona al posimpacto. Entonces, el posimpacto va muy relacionado a cómo la emergencia va empezando a transitarse en términos de que las personas sentimos que el peligro empieza a alejarse, ¿sí? Pero la percepción de la amenaza fluctúa, porque digamos, por ejemplo, de alguna otra manera como que las personas sienten que ahora el 26, que cerraba la segunda medida de aislamiento, como que el 27 el virus ya no está rondando, ¿sí? El 27 de abril ya no está rondando. Ahora lo que hicimos fue como alargar un poco esta percepción de amenaza en términos de que ahora vamos hasta el 11, entonces el 12 muchas de las personas consideran que ya el virus no está, o sea, cambió el reloj y el virus dijo, chao, me voy. No, al contrario, porque en esta fase la percepción de amenaza debe de alguna otra manera manejarse para que las personas puedan tomar medidas de prevención y de prevención de forma individual y de prevención colectiva. Bueno, entonces en esta fase de posimpacto, se incrementan la cooperación, pero también se corre el riesgo del desgaste y el cansancio, en términos de que, pero es que yo estoy dando, nadie más colabora, todo el mundo le llega la ayuda menos a mí, o sea, por ejemplo, lo que está sucediendo con el tema de las banderas verdes y las banderas rojas, ¿sí? Y ayer era muy particular escuchar un reporte en las noticias de que la persona decía, es que yo ya me cansé de dar porque el gobierno no da, porque no me colabora, porque yo ya no tengo, porque nadie más me ayuda. Entonces, esto puede estar presentándose también en ciertos sectores de la población. Sin embargo, la fase de posimpacto, su objetivo es disminuir el riesgo de la exposición. Bueno, la quinta fase se habla de lo que es la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es, bueno, ya nos prolongaron hasta el 11. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Anticiparnos a la vuelta a la normalidad. ¿Qué hay de aquí en adelante o desde el día X hasta al futuro para poder retornar a la normalidad? Y de alguna otra manera el escenario es que no vamos a volver a la normalidad porque gran parte de los comportamientos van a cambiar. O sea, la normalidad sería que entráramos nosotros a trabajar y no tuviéramos que usar ni tapabocas, ni geles, ni estar limpiando cada 5, ni lavarnos cada 20 minutos, o sea, o ciertos tipos de comportamientos que veníamos presentando antes de esta situación. La normalidad de alguna otra manera cambia. Bueno, entonces es cómo se hace ese paso también que va a generar de a la ansiedad a pasar a la tristeza y a la ira o a la rabia,
porque empezamos a hacer como los balances de las pérdidas. O sea, esta fase es como de alguna otra manera, esta fase nosotros la vamos a transitar más o menos para esa semana, finalizando el 11 de mayo, para quienes pues no han, todavía todos los sectores no se han levantado las restricciones, ¿sí? Entonces es como hacer ese balance de pérdidas, bueno, perdí mi empleo, me suspendieron, ¿qué va a pasar? Si me lo van a reactivar el contrato, me van a pagar lo mismo, cerré el negocio, no tengo cómo pagar el alquiler, bueno, falleció un familiar, falleció el conocido, falleció el vecino, ¿cómo hacer esas elaboraciones? Empezar a afrontar todos los duelos y las pérdidas, calcular el tiempo que se recuperará la normalidad. De hecho, en estos días, pues tanto la OMS como, por ejemplo, desde las alocuciones presidenciales, se ha planteado de que puede ser como 8 meses, como este año, como puede ser 18 meses, porque el panorama es incierto en términos, por ejemplo, de la vacuna, ¿sí? De la efectividad de la vacuna. Analizar las posibles salidas y resolución de la crisis. Entonces, en esta fase es donde se pone a prueba muchísimo la capacidad de afrontamiento que tenga una persona y la capacidad de tomar decisiones, de solucionar problemas y de tomar decisiones, o por lo menos de analizar alternativas para poder empezar a hacer esa resolución de problemas. Pasaríamos a una sexta fase que está relacionada con la organización, es decir, retornar al día a día, a restablecer esa normalidad entre comillas, replantear esas opciones, buscar alternativas, incluso aún muchas personas querrán cambiar de contexto, ya no verán, digamos, por ejemplo, posible rehacer su vida en determinada ciudad o en determinado pueblo, sino que tendrán que emigrar, otros tendrán que retornar, revisar las formas de producción, reenfocar algunos objetivos, definir prioridades. De alguna otra manera, Bernardo ahora hablaba al respecto de situaciones que estarían muy alineadas con esta fase, ¿sí? Que económicamente estarían muy relacionadas a esta fase. Cambiar las formas de contacto, culturalmente es muy probable que vayan a cambiar muchas de las costumbres, pero también se van a generar muchos comportamientos en torno al cuidado que pueden ser excesivos o negligentes, ¿sí? Habrán unos que van a ser van a incrementar esas medidas de protección y habrán otros que van a decir, ya pasó, eso no me va a pasar a mí, es que ese tapabocas me molesta, entonces me lo quito. O sea, muchas de estas situaciones se pueden llegar a presentar. La séptima fase, que se relaciona a la reconstrucción, implica todo lo que es reponer el tiempo perdido en la pandemia. Muchas de las personas querrán, pues, de hecho es muy particular a veces en un reportaje que presentaban que decía, ¿qué es lo que va a hacer usted al otro día que pueda salir a la calle? Ah, no, me voy a ir a tomar con mis amigos y emborrachar. Me voy a ir a hacer todo el deporte que no pude hacer. Me voy a ir al centro comercial. Me voy a ir a ver a mi mamá. O sea, muchas situaciones que la gente querrá compensar durante este tiempo. Implica también el paliar todo lo que son los estragos de la recesión económica, entonces empezar a buscar esas redes de colaboración económica o a mirar la construcción de esas redes que permitan solventar de alguna otra manera las necesidades económicas. Revisar el tema sanitario. Yo creo que después, durante este año, el sistema sanitario colombiano tendrá que tener una reevaluación muy seria y si no sucede, sí sería muy lamentable. Revisar también el tema de qué es lo que va a pasar con las comunidades. Van a haber comunidades que si ahora eran pobres, antes van a ser ya casi en la miseria. Creer es importante, volver a creer. La tranquilidad, la esperanza, mantener el optimismo. Y sobre todo que muchas personas adoptarán comportamientos normales de precaución, comportamientos poco saludables o riesgosos. Entonces, por ejemplo, muchos querrán hacer la fiesta que no pudieron hacer en la cuarentena o que tenían que hacerla camuflada.
Muchos querrán sacar, pese a las restricciones que se generan todavía, a su hijo a jugar e independientemente sin tomar las medidas, querrán hacer mucho, o sea, de hecho en el sector turístico es muy particular que el sector turístico va a ser muy afectado, pero al otro día que se puedan abrir las fronteras, las aerolíneas obviamente que van a abrir y mucha gente va a querer viajar, ¿sí? Entonces, son como la retoma de los comportamientos anteriores. Y por último, la construcción de memoria histórica. Y la memoria histórica no la podemos ver solamente como un tema de víctimas, sino que también tenemos que verlas en diferentes aspectos. Entonces, la memoria histórica es, ¿qué pasó? Es mirar atrás y aprender de esa experiencia, es recoger las lecciones aprendidas, es empezar a construir esas anécdotas, esas narraciones, a generar la sostenibilidad del sistema. Va a quedar un sistema sanitario con tanta capacidad de unidades de cuidados intensivos que realmente después, ¿qué va a pasar para mantenerlo? ¿Sí? ¿Qué se esperaría? Que se generara un comportamiento prosocial y más adaptativo y funcional, un comportamiento más empático y sobre todo mejorar y mantener las redes de apoyo. Yo creo que el apoyo, independientemente de todo lo cliché que pueda sonar, pero el que estemos alejados ha generado esa reevaluación de las redes que tenemos, ¿sí? Entonces, en esta fase se calcula que más o menos se pueda estar tardando un año después de del cierre de la declaratoria de emergencia, ¿vale? Bueno, ¿a qué nos enfrentamos? Nos estamos enfrentando a diferentes retos para el tema de la superación de la crisis. Uno de los que personalmente y he analizado es el tema de la inmunidad subjetiva. Y la inmunidad subjetiva es como cuando tenemos las personas esa tendencia a ignorar o a restar la importancia a esos peligros cotidianos que son comunes y que pues en este momento nos está haciendo muy común, y que las personas le vamos a restar como un comportamiento más funcional y lo vamos a ver como que eso no es real y eso no me va a pasar a mí, ¿sí? Entonces, a mí realmente es como el escenario que creería que está sucediendo. La anomia, la apatía, la falta al saltarse a la norma, es importante considerarlo. La apatía, el desinterés, el oportunismo y el aprovechamiento. Estos son como escenarios muy poco optimistas, ¿sí? El individualismo. ¿Qué podemos esperar? Más cooperación, más ética, más empatía, más respeto, la planificación, prospección, conductas adaptativas, mejora de la confianza, más comportamientos prosociales. Y de alguna otra manera ya Bernardo lo había contemplado, que es importante como empresa para facilitar la salud mental de sus empleados. Uno, mantener la comunicación asertiva y clara con sus empleados. Eso es importante, o sea, independientemente de la medida que se vaya a tomar, de lo que, por ejemplo, nos plantearon al comienzo, analizar bien la situación y no tomar decisiones a la carrera, hacer muy buen uso de las normas y de las ayudas. Y siempre recordar que su empleado también es un humano y que es una persona que siente y vive la situación de diferente manera, porque el empresario también tiene una situación y una condición que está afrontando. Bueno, la coordinación de los recursos, la actualización de la información, escuchar, por ejemplo, las opciones que tienen sus empleados, las propuestas que puedan llegar a hacer, analizar esas propuestas, ¿sí? Plantearse nuevas formas, nuevos procesos, prever refuerzos económicos y de otro tipo. Entonces, no me voy a detener acá porque de alguna otra manera Bernardo ya lo planteó. Y acá es también importante sobre todo evitar incurrir en prácticas o ritos supersticiosos, evitar dejarse engañar, evitar tomar las decisiones apresuradas, ¿sí? No improvisar. Y como persona,
tener esa flexibilidad mental, ¿sí? A veces suena fácil decirlo y es un poco complejo lograrlo, pero de alguna otra manera la crisis no hay que verla en su lado peyorativo, sino que también hay que verla en la oportunidad que se puede generar a partir de eso. Evitar culpar y reprochar, evitar la estigmatización, conservar la calma, evitar caer en vicios y en excesos, controlar la sobreexposición, verificar la información sobre ayudas, no caer en cadenas falsas, evitar caer en pensamiento fatalista, cumplir las normas y los protocolos, piensen lo que usted le puede pasar, se le puede pasar a otra persona, mantener las redes de apoyo y sobre todo no aprovecharse de otros que pueden estar en la misma situación. O sea, ser vivo no significa ser vivaracho, tramposo, abusivo, sino que ser vivo es poder tener esa capacidad de adaptarse ética y moralmente a una situación que exige lo mejor de nosotros, ¿sí? Entonces es como invitarlos en esta última parte de la frase a que podamos atravesar la crisis de una forma digna y significativa, independientemente de los sectores. Bueno, creo que ya pues con esto termino. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, Bernardo, Carolina, pues para estar pendientes si alguien quiere comentar. Bueno, yo Lo pueden quisiera... hacer abriendo el micrófono. ¿Sí? Decana. Sí. Bueno, yo quisiera disculparme porque al inicio no presenté los ponentes y ya en este momento quiero agradecerles enormemente todo el conocimiento, la experiencia que se nota con la que prepararon esta conferencia. Yo creo que nos ha aportado muchísimas propuestas, perspectivas que nos permitirán seguir afrontando con ahínco esta circunstancia. Yo creo que tenemos que salir avantes de esta situación. Sabemos que una de las cosas más importantes es entender que tenemos que salir siendo mejores personas y transformar también el entorno más cercano en este momento. Diana, no la escuchamos.